Aquella mañana de octubre, Clara Vélez creía que el mundo aún funcionaba según los principios que había aprendido en los libros. Con 26 años y el rostro marcado por noches sin dormir, atravesaba los pasillos impecablemente limpios del Instituto Médico Ferran como quien pisa un templo. Recién ascendida a investigadora junior en el departamento de bioética, llevaba en el bolsillo de la bata un bloc doblado con frases de médicos humanistas y un bolígrafo azul que había heredado de su padre. Un cerrajero de Castellón. Los compañeros decían que era demasiado estricta, pero Clara sonreía al escucharlo. Prefería que la recordaran por su rectitud antes que por otra cosa. Aquella martes, al llegar al hospital a las 07:48, el café de la máquina del comedor sabía más amargo de lo normal, y el ascensor del bloque norte estaba cubierto por un plástico translúcido como si alguien quisiera ocultar algo. Pero Clara aún no sabía que sería la última vez que recorrería esos corredores con la inocencia de siempre. Su tarea esa mañana era simple, al menos en el papel: revisar los formularios de consentimiento del estudio Cognitiva 4.0, un proyecto experimental de seguimiento con pacientes ancianos diagnosticados en fase temprana de Alzheimer. Los protocolos habían sido encargados por una farmacéutica alemana en colaboración con un laboratorio suizo y se aplicaban discretamente en 5 alas del hospital. Clara tenía delante una pila de archivos digitales, cada uno identificado con códigos como A3, CTF28 y C5MT14. Lo que llamó su atención de inmediato fue la ausencia de algunos expedientes físicos correlacionados. Cajas enteras en el archivo muerto del Departamento de Bioética estaban selladas con cinta nueva, etiquetadas con fechas demasiado recientes para coincidir con la admisión de los pacientes en el programa. Algo no cuadraba. No dijo nada. Al menos, no todavía. Solo anotó el primer indicio de alarma en su cuaderno. Faltan carpetas. Revisar sector C. A medida que avanzaba el día, Clara comparó, una junto a otra, las versiones digitales con los registros manuales del hospital. En su cubículo angosto, el zumbido del aire acondicionado solo se interrumpía por los clics del ratón y los susurros de las enfermeras al teléfono en el pasillo. A las 13:11, al detenerse para tomar un sorbo de agua, advirtió un detalle que le erizó la piel. 3 documentos estaban firmados por pacientes que, según la historia clínica interna, habían sido considerados incapaces de dar consentimiento legalmente. Uno de ellos, además, constaba como fallecido desde agosto. Clara llevó la mano al pecho y sintió que el corazón latía con fuerza, como si algo en su interior le advirtiera que ya no era seguro continuar. Aún así, regresó a la mesa y siguió buscando. En el fondo, algo había cambiado. Ella ya no era solo una residente obediente. Comenzaba, sin saberlo, a devenir alguien que desafiaba el sistema. Alrededor de las 15:45, Clara cruzó el pasillo central del instituto, con una caja de documentos en brazos, rumbo a la sala de archivos desactivados en el sótano del hospital. Era un sitio casi abandonado, con paredes descascaradas y un olor metálico que recordaba a sangre seca y a óxido. Al entrar, encendió la luz fluorescente que parpadeaba a intervalos, como si el propio tiempo dudara en avanzar allí dentro. Registró estanterías hasta hallar una carpeta rotulada Consentimiento Grupo G, Alzheimer. Al abrirla, descubrió algo que nunca debió estar allí: páginas arrancadas, nombres cubiertos con corrector blanco y la rúbrica de una médica que Clara sabía había sido suspendida en junio tras una denuncia interna por mala praxis. Aquel no era un error administrativo, era un intento deliberado de encubrir algo. Y Clara sintió, por primera vez, un miedo real, no a perder el empleo, sino a toparse con una verdad que ya no podría ignorar. Poco después de las 17:00, Clara salió del sótano con los documentos ocultos en la mochila, como si llevara el peso,
de un secreto demasiado grande para explicar. No regresó a su despacho, dio una vuelta estratégica por el bloque de pediatría, donde la conocían menos, y usó el baño de visitantes para encerrarse unos minutos y fotografiar cada hoja con el móvil. Sus dedos temblaban. Con cada clic sentía que traspasaba una frontera invisible. Dejaba de ser mera investigadora para, sin pretenderlo, convertirse en potencial denunciante. Al terminar, borró las imágenes de la galería y las guardó en una app, protegida por contraseña, un recurso que aprendió a usar con un exnovio obsesionado con la seguridad digital. Fue la primera vez que agradeció esa relación. Al salir, se echó agua en el rostro y al mirarse en el espejo, por primera vez no pudo sostener la mirada. Lo que Clara no sabía era que alguien la vigilaba, no con ojos privados, sino a través de sutiles movimientos en los sistemas internos del instituto. A las 17:28, al intentar de nuevo acceder a los protocolos de Cognitiva 4.0, su credencial fue rechazada. El mensaje decía: acceso restringido, contacte al administrador. Extrañada, probó desde un ordenador de la enfermería. La misma alerta. 10 minutos después, recibió una llamada breve del departamento de TI. Su correo está en mantenimiento rutinario. Se restablecerá en 48 horas. Nadie somete a mantenimiento una cuenta personal de investigador. Era una excusa demasiado mal planteada que solo avivó sus sospechas. Clara comprendió entonces que alguien había notado que había visto más de lo que debía, pero aún ignoraban todo lo que ya había recopilado. Al salir del hospital aquel atardecer, el cielo de Valencia lucía anaranjado, casi en burla de la tensión que la atenazaba por dentro. El viento cálido arrastraba papeles por las aceras y los ruidos de la ciudad se sentían extrañamente apagados. Caminaba con pasos apresurados hacia la estación de metro cuando advirtió algo sobresaliente. Un sobre marrón sin remitente metido por la rendija de la puerta de su casa. Lo tomó con cuidado. Estaba escrito a mano, con letra firme: «Cuida de los vivos. Deja que los muertos descansen». Clara se quedó paralizada. Miró a su alrededor. No había nadie cerca. Aunque el barrio era tranquilo, todo resultaba amenazador en ese instante. Entró en el edificio con el corazón desbocado, subió por las escaleras para evitar el ascensor y echó 2 vueltas de llave en la puerta. Aquello ya no era un simple error administrativo, era una amenaza directa. Antes de sentarse, Clara tomó su portátil, lo desconectó de internet y empezó a organizar todo lo que tenía. Copias digitales, capturas de pantalla, anotaciones al margen, documentos antiguos escaneados por becarios sin sospechar nada. Reunía cada pieza como quien arma un rompecabezas macabro. Envió un mensaje cifrado al único contacto que le vino a la mente: el doctor Pablo Granell. Bioeticista retirado y casi leyenda académica, desapareció de los congresos tras denunciar irregularidades en estudios financiados por un consorcio farmacéutico. Decían que vivía recluido cerca de Sagunto, cuidando su huerto y escribiendo cartas que nadie respondía. Para sorpresa de Clara, él contestó en menos de media hora con una frase seca: «Te espero mañana. Trae todo, sin excepciones». Así, entre el miedo y la indignación, comprendió que ya no estaba sola. A la mañana siguiente, Clara se despertó antes del despertador con la sensación de no haber dormido siquiera. En realidad, apenas había cerrado los ojos. Pasó la madrugada revisando cerraduras, probando las cámaras ocultas que había instalado y subiendo copias cifradas de los archivos a 2 servidores remotos. Cuando el primer rayo de sol se coló por las persianas, ya estaba lista para partir. Se puso una bufanda gruesa, gafas de sol y ocultó los dosieres dentro de un paquete de cereales. Antes de salir, pegó en la puerta un recordatorio con un número de teléfono. «Si algo me pasa, llama a este hombre». El contacto era Irene Castaño.
la enfermera jefe del hospital y una de las pocas en quien confiaba. Irene tenía el aire de quien ha visto demasiado y la paciencia de quien no puede decirlo todo. Ella siempre sospechó algo. Clara tomó el tren hacia Sagunto con el estómago hecho un nudo. El paisaje que desfilaba por la ventanilla, campos áridos, naranjales y pueblos diminutos, contrastaba con el caos que llevaba dentro. Al descender en la estación, distinguió al instante a Pablo Granell, un hombre alto, de barba canosa desaliñada, vistiendo un abrigo ajado y un sombrero de otro tiempo. No sonrió, apenas asintió con la cabeza y se adentró por un camino de tierra flanqueado por olivos. Dentro de la casa, el aire olía a papel antiguo y té de hierbas. Clara depositó los documentos sobre la mesa de madera y esperó en silencio. Pablo repasó todo sin decir nada y al cabo de unos minutos murmuró: «Sabía que no se habrían detenido, solo se habían sofisticado». Las horas siguientes transcurrieron entre anotaciones, comprobaciones cruzadas y murmullos acompasados con sorbos de café fuerte. Pablo señalaba patrones, reconocía nombres y relacionaba contratos de patentes con el hospital que Clara jamás habría imaginado. Prueban compuestos antes de la aprobación formal. Saben que nadie notará si un anciano en fase avanzada empeora. La enfermedad es el coartada perfecta, explicó, tendiéndole una foto de una paciente fallecida en 2021. Su nombre aparecía en los archivos que Clara había fotografiado. Poco a poco, las piezas encajaban y la magnitud del horror crecía. No se trataba de un estudio aislado, era una red, un esquema, y Clara, de manera casi accidental, se había convertido en la grieta que podía hacerlo colapsar todo. Al final de la tarde, Clara y Pablo habían reunido un dossier completo que vinculaba a la farmacéutica internacional con muertes silenciadas, consentimientos falsos y movimientos de dinero sospechosos entre el Instituto Ferran y una empresa pantalla registrada en Luxemburgo. Clara propuso presentar una denuncia formal, pero Pablo negó con la cabeza. Las denuncias internas se ahogan, siempre las ahogan, pero si quieres llegar al fondo, hay otro camino. Fue entonces cuando le dio el contacto de Álvaro Jiménez, un periodista de investigación especializado en ciencia y salud pública. No publica sin pruebas sólidas, pero si confía en ti, irá hasta el final. Clara titubeó. Miró por la ventana el cielo tornarse azul crepuscular y pensó en el sobre, los accesos bloqueados y la sensación de estar vigilada. Ya no había vuelta atrás, estaba demasiado inmersa para escapar. Un viernes por la mañana, Clara citó a Álvaro en un café discreto de la calle Quart, cerca del casco antiguo de Valencia. Él apareció con una mochila de cuero, barba de varios días y ojos de quien ha sacrificado noches por historias como esa. Le estrechó la mano sin sonreír, como si supiera que aquello cambiaría su vida, y ella le contó todo, consentimientos adulterados, flujos de dinero, amenazas veladas y la intrusión en los sistemas del hospital. Mostró documentos, grabaciones de voz, capturas de pantalla y fragmentos subrayados en azul. Álvaro escuchó en silencio, anotando datos y confirmando detalles en su ordenador. Al cerrar la tapa, respiró profundo y dijo: «No es un reportaje, es un terremoto». En los días siguientes, Clara vivió en una especie de realidad paralela. De día, rondaba el hospital como una sombra, fingiendo rutina mientras observaba sus accesos limitados y evitaba el contacto directo con colegas que desviado la mirada o compartían sonrisas forzadas. De noche, intercambiaba mensajes cifrados con Álvaro, enviándole archivos antiguos rescatados de backups ocultos. Irene actuó como sus ojos en geriatría, pasando nombres, horarios y copias de exámenes extraviados del historial oficial. En una pausa del comedor, Irene murmuró: «Saben que estás indagando, pero también saben que aún no publicas. Eso te mantiene con vida». Fue un lunes por la tarde cuando todo empezó a desbordarse.
Álvaro había quedado con Clara en un coworking junto a la estación de Colón a las 18:00 para ultimar la publicación. Pero no apareció. Ni mensaje, ni llamada, ni respuesta. Clara esperó casi 2 horas, dando vueltas por la acera como quien palpa el aire en busca de algo roto. Llamó a Pablo, que atendió al primer timbrazo. «Vuelve ya. Borra todo de tu equipo. Esto huele a desaparición». No era ya una sospecha, era un borrado de pruebas. Clara corrió por las callejuelas de Valencia, sintiendo que cada sombra, cada farola o cada moto podía albergue un ojo hostil. Al llegar a casa, el portero automático sonó antes de que encendiera la luz. No contestó. Miró por las cámaras. El pasillo vacío. Sobre la pantalla del móvil, 3 mensajes sin leer de números desconocidos, todos con frases amenazantes. Uno solo decía: «Sabemos que estás sola». Clara cerró puertas con llave, apagó las luces y en la penumbra de la sala tomó la decisión que llevaba días posponiendo. Extrajo el pendrive con todo el material y con manos temblorosas subió un archivo cifrado a un sitio europeo de protección de filtraciones científicas. Anónimo, irreversible. Un solo clic y el dossier apareció en la red. Era eso o perderlo todo. Cuando la barra de progreso alcanzó el 100%, las piernas le fallaron. Se sentó en el suelo y lloró por primera vez desde que empezó aquel infierno. No por miedo, sino por agotamiento. A la mañana siguiente, los principales portales científicos de Europa amanecieron conmocionados. El sitio que alojaba el dossier colapsó bajo el número de visitas. La etiqueta «IRI Cognitiva Leaks» se viralizó en foros médicos y redes sociales. El contenido anónimo, firmado solo como «fuente interna del Inferran», exponía nombres, fechas y pruebas irrefutables de experimentos ilegales con personas vulnerables. Las imágenes de los documentos aparecieron en medios de Alemania, Holanda y Noruega. Las represalias no tardaron. En el hospital se convocaron juntas de emergencia. El nombre de Clara no se pronunció, pero su presencia se sentía en miradas gélidas y pasillos enmudecidos. Cortaron sus turnos y desactivaron su tarjeta de acceso. En su casillero apareció una sola palabra: traidora. Sabía que no podía quedarse. Aquella misma noche empaquetó lo mínimo, desconectó las cámaras del apartamento y tomó un tren al interior. Pablo la esperaba en una casa aún más solitaria, rodeada de árboles bajos y un silencio inquietante. Pasó 2 semanas allí, sin móvil ni noticias, escribiendo en un cuaderno azul las memorias de lo vivido. Fue entonces cuando Irene, cuando llegó con noticias. La farmacéutica había sido señalada en 3 reportajes. El director de investigación renunció y un grupo de familias preparaba una demanda colectiva. Lo más sorprendente, el nombre de Clara permaneció en el anonimato. Álvaro seguía desaparecido. Pero Pablo descubrió que había dejado instrucciones de emergencia en caso de que algo saliera mal. Se fue, pero la historia sigue viva, dijo Irene apretando la mano de Clara. Ambas lloraron en el patio de tierra, sentadas en sillas de plástico desvencijadas. Clara no regresó a Valencia, ni se despidió de su apartamento, ni contempló la nueva placa en la puerta del laboratorio. Entendió que había entrado en otra etapa de su vida, donde la verdad tenía un precio, y ella ya lo había pagado. 2 meses después, en una fría mañana de diciembre, Clara reapareció públicamente como colaboradora de un centro independiente de ética médica en Zaragoza. Firmaba artículos con su nombre completo y ofrecía conferencias sobre integridad científica. Nunca mencionó el caso del Instituto Ferran, pero cada viernes compraba un ramo de crisantemos blancos en una floristería del camino y lo enviaba anónimamente a la antigua entrada del laboratorio, que ahora lucía una placa de acero cepillado.
Pabellón Ético Vélez Granel. Nunca explicó quién propuso el nombre, ni habló de los que quedaron fuera, pero quienes la conocían sabían, por su mirada al leer noticias sobre ensayos clínicos, que seguía llevando consigo los rostros de quienes no pudieron decidir. El tiempo pasó, como siempre, pero Clara jamás volvió a ser la misma. Tenía días en que despertaba con el pulso acelerado, como si aún esperara el timbre del portero automático o las luces parpadeando sin aviso. Otras se detenía a mitad de una lectura y miraba la hoja, recordando las manos temblorosas firmando con sentimientos que nunca comprendieron. En sus clases evitaba términos grandilocuentes como protocolo o cumplimiento. Prefería hablar de historias, de decisiones, de líneas que, una vez cruzadas, lo cambian todo. Clara sabía ahora que la ciencia puede curar, pero también dañar, y que los límites entre ambas no siempre se ven al microscopio. Hoy, Clara vive en una casita en las afueras de Zaragoza, con un huerto como el de Pablo. Cultiva lavandas y tomates y conversa con los vecinos como quien reaprende a confiar en lo cotidiano. De vez en cuando recibe invitaciones para regresar a grandes instituciones, pero las rechaza todas. Cuando le preguntan por qué, sonríe y dice que le gusta ver el cielo entero, sin edificios de cristal que lo fragmenten. Lleva siempre consigo el cuaderno azul, ahora lleno de reflexiones, cartas no enviadas y nombres que no quiere olvidar. En el pie de la última página escribió algo que aprendió demasiado tarde. El silencio protege al sistema, pero también ahoga a quien aún tiene voz. Sus pasos hoy son ligeros, pero su memoria es profunda. Clara Vélez sobrevivió a la maquinaria, la desmontó con coraje y pagó el precio de la verdad con su propia paz. Y cada viernes, sin falta, sigue enviando flores al lugar donde todo comenzó, no como recordatorio de lo sucedido, sino como susurro de que en algún rincón del sistema alguien aún vigila.